Queremos conversar ahora, hablar sobre un tema relevante a consecuencia de una encuesta que ha salido publicada en Ipsos sobre la confianza que se tiene, que tenemos los peruanos en las instituciones. Nos parece un tema fundamental debido a que hoy día, por ejemplo, hablando en el CAE 2024, el señor Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, tocó en diferentes momentos de su alocución, de la entrevista que le hicieron, temas de confianza, temas que van por la parte más profunda de la conducta humana, de la estabilidad, del riesgo, cosas que siempre nos llevan a reflexión. Para esto tenemos a un invitado muy importante. Él es Ricardo Falla. Ricardo, confírmanos si me escuchas, por favor. Sí, estoy acá. Buenas tardes. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Perdóname. Encantado. ¿Qué tal? Ricardo es doctor en Humanidades y es jefe del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿correcto, Ricardo? Sí, gracias. No, de nada, gracias por estar aquí en el programa. Ricardo, hay un tema que digamos amerita según nuestro criterio reflexión, es el tema de la confianza. Como mencionaba en la introducción a este bloque, el presidente del Banco Central, ¿no? Él decía pues que la desconfianza que había causado la elección de un presidente como Pedro Castillo había causado una fuga de capitales gigante. Las personas pensaban que iban a perder sus ahorros. Entonces, ¿cuán importante es esto que parece tan sutil como es confiar en otros para poder tener un desarrollo sostenido y sostenible en el país, Ricardo? Bien, gracias por la pregunta. En el caso de la celebración del presidente del Banco Central de Reserva, es lógica en términos económicos, pero habría que también pensar, por ejemplo, que llevó a la mitad del país en su momento a votar por esa opción que generó desconfianza. Eso quiere decir que la confianza no es solamente económica, sino también tiene otras variables, ¿no? O sea, si un sector de la población estuvo dispuesta a votar por un desconocido que tenía un plan económico estatista o de características contrarias al modelo económico actual que tiene el Perú 30 años, tiene razones, tiene causas. Y por eso es interesante entender las características multicausales de una crisis, ¿no? Cuando se habla de desconfianza, también lo vincularíamos entonces a esto que se llamó polarización del país. Un grupo miraba al otro y los votos, digamos, se enfrentaban. Hasta el final no se sabía quién iba a ganar, se acusó de fraude, los otros evitaban el fraude. Entonces, al parecer, esto también ha impregnado a la sociedad, ¿o siempre hemos sido, Ricardo, una sociedad desconfiada? Lo que pasa es que la desconfianza va a crecer en la medida que no haya instituciones que funcionen o prácticas que conduzcan al bienestar de la población. Entonces, si las instituciones públicas fuesen eficientes y se traduciría esa eficiencia en un aumento del bienestar económico, social, cultural, político, es evidente que los niveles de polarización y desconfianza serían casi inexistentes o de un nivel muy bajo, ¿no? Pero en el Perú, en nuestro país y en los países en general de las características como las nuestras, donde las instituciones no funcionan, donde hay una
un crecimiento más bien de lo contrario, bienestar, ¿no? Un crecimiento del malestar. Es muy probable que los niveles de polarización y de desconfianza aumenten, ¿no? Justo tenemos datos de la ONU, que es, para América Latina, y refrendan lo que tú dices, ¿no? O sea, señala pues que la confianza que hay entre el individuo y su gobierno, que es la confianza institucional que has mencionado, es un elemento fundamental para que funcionen bien las sociedades. Entre lo que se tiene que hacer para que funcione bien es pagar impuestos, una activa participación electoral, cumplir las normas, que los servicios públicos también sean adecuados y se brinden a la mayoría de la población, de preferencia a todo el mundo. Y en un estudio que se ha hecho desde el 2009 hasta el 2018, muestran que la confianza en las instituciones a nivel regional en América Latina ha caído hasta niveles cercanos al 20%. O sea, el Perú no es ajeno a este fenómeno, por lo menos latinoamericano. Así es. ¿Y es independiente de la línea política, ideológica, o tú también ves que ahí hay algunas cosas a considerar? No, yo creo que hay un tema que escapa a la cuestión ideológica, porque en nuestra época que tiene una característica es la indefinición ideológica. Hace 40 o 50 años las demarcaciones de lo que podría ser izquierda o derecha eran bastante más evidentes. Hoy en día no. Voy a salir un poquito del tema para aplicar, para ver el tema de la indefinición ideológica. Por ejemplo, recientemente en la PEC, el presidente de Vietnam era el que defendía el libre mercado. Sí. Y es un presidente del Partido Comunista, es el presidente de una sociedad comunista como Vietnam. Claro, y en su discurso en el Perú decía pues, que el proteccionismo genera pobreza. ¿Cómo entender eso, Ricardo? ¿Cómo entenderlo? Es importante eso. ¿Cómo entenderlo, Ricardo? Porque también se mencionaba de China, ¿no? A ver, explícanos desde tu perspectiva, por favor. Claro, es que lo que ocurre es que en nuestra época hay una intersección de los intereses nacionales con los intereses económicos, ¿no? Y en cambio el presidente Trump llama al proteccionismo. Entonces tienes una cosa paradójica en esta época. Un presidente comunista como Vietnam a favor del libre mercado y un aparentemente liberal a favor del proteccionismo. Eso es indicativo de que las cosas ya no están tan definidas como antes, ¿no? Claro. Por eso el tema de la desconfianza está más allá de una característica ideológica. Yo comparto. Tiene que ver ya con una crisis integral de las sociedades, ¿no? Hay un dato, que es bastante más profundo, ¿no? Hay un dato que me gustaría compartir contigo porque creo que amerita también una reflexión interesante de tu parte. Es, según este mismo informe, la mayoría de las personas, dice, el 15% de personas confía en la mayoría de la gente, solo el 15%. El 30% confía en el gobierno. Confía en el gobierno un 47%. Pero en lo que más se confía es en la comunidad, en un 56%. Te agradecería, Ricardo, que me permitas ir a una pausa para regresar con tu reflexión acerca de esto. Está bien. Muchas gracias. Estamos de regreso aquí por los 91.1 FM de Radio Vital en conversación con el doctor Ricardo Falla de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos quedamos, Ricardo, con esta reflexión acerca de la confianza que las personas tienen en sus comunidades. Yo creo que esa es una realidad que también se puede percibir acá en el país, ¿o tú opinas de otra manera? Gracias por la pregunta, sí. Había que observar un elemento, ¿no? Que es importante no solamente para América Latina, sino en el país, ¿no? Cuando hablamos de desconfianza ante las instituciones, no hay que olvidar que las instituciones están pobladas por la misma población que proviene de la sociedad. O sea, no se ajenan. O sea, por ejemplo,
Ricardo, Boluarte. claro, perdona que te interrumpa, pero eso es un tema que estábamos comentando tanto al aire como fuera del aire con Gustavo. O sea, lo que nosotros pensamos es que las instituciones, y ahí te pediría una digresión, a ver si también puedes profundizar al respecto. Ayer decíamos, pues, a veces dicen, no es que la entidad sea corrupta, sino que son los funcionarios los que son corruptos. No es que el fútbol, sino son los dirigentes. No es tal cosa, pero al final la institución no es el conjunto de personas que la conforman, porque ¿qué más sería la institución? No sé cómo también puedes acotar para esta reflexión. Es interesante esa diferenciación, ¿no? Porque ciertamente la institución son las personas, pero las instituciones también son un conjunto de reglas y procedimientos. Y eso diferencia al Estado de la sociedad. ¿No? El Estado es una estructura abstracta, jurídica, funcional, conformada por reglas, funciones, normas, criterios procedimentales, finalidades estratégicas. Pero justamente esa estructura de gestión enorme que es el Estado tiene que ser dirigida por personas concretas. En todo caso, se visibiliza en esas personas concretas. Entonces puedes tener la mejor estructura a nivel ideal, pero si las personas no son competentes para dirigir esa estructura es inservible. Pero no hay que olvidar que la población es la que lleva a esa estructura. O sea, el funcionario o la funcionaria pública que nos decepciona, la que nos genera una enorme desconfianza, ha venido justamente de la misma sociedad. No ha venido del cielo ni de Marte. Se han formado en los hogares, en los colegios y en las universidades de nuestro país, la gran mayoría. Entonces, hay ahí un grave problema, hay un gravísimo problema de las competencias intelectuales, académicas, técnicas, las competencias morales de esta población para poder dirigirse a sí misma. Ese es y ese es un problema que no solamente es peruano, ¿no? Eso es un problema que es regional y caracteriza a las naciones que antes se llamaban naciones del tercer mundo, ¿no? Esa desfase entre las capacidades que se forman socialmente y los niveles de gestión eficaz para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Importante, Ricardo. Entonces, esa reflexión, perdona que te corte, pero es que me haces pensar en varias cosas. Por ejemplo, ya hemos hablado en la primera parte del programa del tema de educarnos y exigir a las autoridades que nos capaciten y también autocapacitarnos para la seguridad alimentaria. Ahora tú mencionas el tema de la educación que, bueno, también por tu profesión, por tu labor académica, es fundamental. Entonces se me vienen varias cosas a la cabeza. Esta población que somos nosotros, que soy yo, que no está preparada para poder preparar a nuestras autoridades, porque al final, como tú dices, las autoridades salen de nosotros. Entonces, también hay un tema de formación de base que tiene que ver pues con cosas como que en la educación escolar se ha eliminado cursos de filosofía, de psicología, cursos que pueden despertar más el pensamiento crítico y otros puntos que quizá no estamos viendo, pero que de alguna manera, según tu perspectiva, leyéndote entre líneas, es parte del problema también. Para mí es el problema. Ese es el problema, el gran problema. Para mí el problema de nuestro país son los bajísimos niveles de relación entre conocimiento y poder político y económico. O sea, no están las bases vinculadas. No hay puentes que vinculen la formación del conocimiento
sea teórico o técnico, con las decisiones públicas, que pueden ser del Estado o también corporativas. Mira, lo que ha pasado en la empresa de agua en Piedra es bastante emblemático como caso, ¿no? O sea, es una crisis hídrica muy, muy grave, generada por la mala gestión en los últimos 20 años, donde han estado dirigiendo esa empresa a nivel técnico personas que no tenían las condiciones para dirigirla. Y eso es lo que yo observo en gran parte del aparato estatal peruano, ¿no? Que han estado llegando a las personas menos capaces para poder dirigir en la estructura del Estado. Cuando yo veo a nuestra presidenta hablar o relacionarse con la realidad social, ¿no? O a los ministros, ¿no? Relacionarse con la realidad visual, yo lo que estoy observando básicamente son personas que no entienden la magnitud de los problemas que se están desarrollando en nuestro país. Y eso también ocurre con gran parte de los congresistas y de las autoridades regionales, ¿no? O sea, es gravísimo cuando el que tiene responsabilidad no tiene la capacidad para poder entender la magnitud de los problemas que tiene que enfrentar o los retos que se tienen que resolver. Ahora, entonces, ese es para mí el gran problema de nuestro país, ¿no? Y yo creo que viendo las características de la educación peruana en los últimos 40 años, yo tengo un poco la perspectiva, ¿no? Y quizás me equivoque y espero equivocarme, de que no hay un recambio generacional importante para que pueda dirigir el Perú en las próximas décadas. Porque el nivel de descapitalización cognitiva de los peruanos ha sido muy grande en los últimos 30 o 40 años. ahora, Y eso afecta a 2 o 3 generaciones en adelante, ¿no? sí, es lo que decíamos ayer desde temas como la alimentación de los niños. O sea, hay un país que no piensa en el futuro, ¿no? Es creo que algo que nos ha caracterizado desde hace décadas, ¿no? No hay planificación urbana, no hay planificación en salud, no hay planificación. La pandemia nos tomó en las peores condiciones. Recién el peruano es como muy reactivo, al menos desde mi punto de vista puedo autocalificarnos así. Pero desde tu perspectiva, entonces, sí se justifica es como un doble, hay una doble cara de esta moneda, ¿no? Por un lado, es justificable que las personas no confiemos en las instituciones públicas, pero por otro lado, hay una dejadez de parte de la sociedad, que es la que debería tener la capacidad de nombrar buenas autoridades públicas, una incapacidad de elegir bien, de formar bien, de delegar bien su responsabilidad. ¿Cómo se puede salir de esta especie de círculo, de trampa? Es interesante porque hay una cuestión que yo creo que hay que pensar cuando hablamos de la población, ¿no? Una población no va a ser consciente de lo que le falta o de lo que carece hasta que es consciente. Suena tautológico, sí, suena circular, sí, pero no lo es. Porque para ser consciente de un problema, primero hay que asumir el problema. Es como cuando uno tiene un problema afectivo. Para reconocer que uno tiene un problema afectivo, tiene que reconocerlo. Y yo creo que esa es una tarea social. Entonces, más que justificar la desconfianza, yo creo que tiene explicación. O sea, una cosa es justificar y otra cosa es explicar. Yo espero que si estemos explicándonos, sí, pero si tú me preguntas cómo puede cambiar esto, la respuesta está en los procesos históricos de otros pueblos, que solamente una gran voluntad social ha podido modificar una realidad adversa. O sea, no es un tema de un individuo, ni tampoco el tema de un grupo pequeño. Es una voluntad de un sector importante de la población.
que decide que ya esta situación es insostenible. Y eso es producto de interacciones sociales muy complejas que se deberían poder conversarlas acá, pero que sí se han dado, o sea, una voluntad política, social, ¿no?, de la población en la que dice un sector mayoritario hay que cambiar, ¿no? Perfecto, Pero Ricardo. eso parte por la madurez, una enorme madurez de la misma sociedad, ¿no? Y para eso falta todavía, ¿no? Ricardo, clarísimo, te agradecemos mucho la presencia en el programa y de verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre un tema tan profundo. Queda pendiente la invitación para otro programa. Espero que dispongas de tiempo para poder atendernos con tanta gentileza como has hecho hoy. Muchas gracias y no sé si quieras tener alguna reflexión final. Ya nos despedimos entonces. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Dispuesto a apoyarlos con ustedes, crean necesario. Gracias, buenas tardes.